se nos pide que dibujemos la región, y que cerremos y es igual a 5x y es igual a 7x al cuadrado, lo cual he hecho muy bien aquí a la derecha. Dijeron si se debía integrar con respecto a x o y luego encontrar el área de la región. Nosotros, llamada para determinar el área de beneficio mediante dos funciones con respecto a x. La función integrando es f de x menos g de x, que es la función superior menos la función inferior, y los límites de integración son valores x. Para encontrar el área con respecto a y, la función integrando es f de y menos g de y, o la función derecha menos la función izquierda, como funciones de y los límites de integración son valores de y. Supongo que se nos dan funciones de x. Analicemos primero el área de arriba a abajo o verticalmente. Observe que cuanto mejor en el área durante todo el intervalo, para x, es mejor que por encima por el línea y por debajo de la parábola, lo que indica que será más fácil integrarla con respecto a x para determinar el área acotada. La integración del telar serán los valores x de los puntos de intersección. Pero analicemos también el área de izquierda a derecha horizontalmente. Observe que, de izquierda a derecha horizontalmente, el área siempre está delimitada a la derecha por la parábola y a la izquierda por la línea. Esto indica que también podemos determinar el área acotada con respecto a y. Sin embargo, en este caso, tendríamos que resolver ambas ecuaciones para x para escribir las ecuaciones como funciones de y, a continuación, para determinar la integración de los límites para determinar los valores y de los puntos de intersección. Como tenemos que encontrar funciones de y para integrarlas con respecto a y, veamos cualquier función grande con respecto a x. Y si dibuja un rectángulo representativo del área acotada, digamos aquí que el grosor del rectángulo es delta x, por lo que integramos con respecto a x y la altura de. El rectángulo será el valor de la función superior, menos el valor de la función inferior, por lo que la función integrada es f de x menos g de x. Por lo tanto, necesitamos encontrar las coordenadas x para los puntos de intersección, que están aquí, que pueden ver que es x igual a 0, y aquí donde el valor de x no está claro. Para encontrar esto, valor x, tendremos que resolver las dos ecuaciones como un sistema y resolver x. Así que si tenemos y igual a 5x, y tenemos y igual a 7x al cuadrado, pero resolvemos el sistema para x realizando una sustitución, sustituyamos 5x por y en la segunda ecuación, lo que nos da 5x igual a 7x al cuadrado, igualemos el lado izquierdo a 0, y resolvamos factorizando. El lado derecho es igual a 0, cuando x es igual a 0 o cuando 7x menos 5 es igual a 0, es decir, x es igual a 5 7. Así que ahora sabemos los límites. La integración, con respecto a x, es de 0 a 5 7. Lo que indica que el área, delimitada por las dos funciones, es igual a la integral de 0 a 5 7, de la función superior en función de x, que es f de x igual a 5x, menos la inferior. Función en función de x, o g de x, que es 7x al cuadrado. Luego integramos con respecto a x. La derivada completa es 5 veces x al cuadrado dividido por 2 o 5 2x al cuadrado, menos 7 veces x. En cubos dividido por 3, o menos 7 3x en cubos. Luego determinamos una f grande de 5 7, menos una gran f de 0. Cuando x es igual a 5 7, tenemos 5 2 veces el cuadrado de 5 7. Menos 7 3 veces el cubo de 5 7. Menos grande. F de 0 cuando x es 0, observe que ambos términos son 0. Simplificando por última vez, el valor exacto es 125 dividido por 294, y la aproximación decimal es aproximadamente 0,4252, y es el área, lo que indica que una unidad serían unidades cuadradas. El área delimitada por las dos funciones, esta área de aquí, es exactamente 125.294 unidades cuadradas. Espero que te haya resultado útil.